Bien, 7 de la mañana con 32 minutos. Más de 8.000 millones de pesos suman los gastos malversados por los generales en retiro Fuentealba y Oviedo, quienes están siendo procesados por la ministra Romy Rutherford en el marco de la investigación que ha puesto en tela de juicio a los altos mandos del ejército. Vamos a conversar de este tema con el ministro de Defensa, Alberto Espina, que nos acompaña para analizar el panorama. Ministro, buenos días. Buenos días, José Antonio. Buenos días, Andrea. Bueno, están todos a la espera de que el TC resuelva. La verdad es que la investigación de la ministra está suspendida de alguna u otra manera. Me gustaría saber cuál es la posición del gobierno respecto del rol que ha tomado el Tribunal Constitucional que logra detener una mega investigación por malversación de fondos públicos. Bueno, las decisiones de los tribunales de justicia, ustedes lo saben perfectamente bien, no son de competencia del Ministerio de Defensa ni del gobierno, salvo acatarlas y colaborar con la justicia. A mí lo que me gustaría es que esos procedimientos se llevaran rápido. La razón es muy simple. Del año 2014 que se están investigando fraudes contra el ejército y ya son 5 años. Yo creo que todo lo que signifique colaborar, y así se lo he dicho a la ministra Rutherford, para que estas causas se investiguen, se determine la responsabilidad y si hay culpables se les sancione rigurosamente, es el objetivo nuestro, porque nosotros no podemos quedar con diagnosticar. Yo quiero explicarle que la ciudadanía lo que espera de quien conduce la defensa, que es el presidente de la República, a través del ministro de Defensa, solucione los problemas que tenemos. Y desde que nosotros asumimos, nos dimos cuenta que una defensa moderna requería altos niveles de probidad y honestidad. Fuimos a la Contraloría General de la República, que no ha hecho nadie, para que nos hiciera una auditoría a todas las áreas críticas y un acompañamiento. Más de 240 correcciones se han hecho. Presentamos un proyecto de ley que cambia sustancialmente los gastos reservados, que entre paréntesis quiero decir que están destinados única y exclusivamente, en el caso de la defensa, para las labores de inteligencia, seguridad externa. Esto significa inteligencia, contrainteligencia y seguridad militar. Todo otro destino que se le dé es irregular. Pero en ese sentido, ministro, cuando hemos escuchado al propio presidente Sebastián Piñera decir que aquí se ha tomado el toro por las astas, en el sentido de investigar y sancionar, ¿no le parece a usted que es un revés la decisión del Tribunal Constitucional? La decisión del Tribunal Constitucional es un tribunal de la República al que recurren las partes en ese juicio porque alegan que el procedimiento que se les estaría siguiendo violaría garantías constitucionales. A mí lo que me preocupa es dejar colaborar con la justicia. Y la ministra Rutherford se lo hemos dicho reiteradamente. Nosotros colaboramos permanentemente con ella. ¿Y el ejército está colaborando? Porque la propia ministra Rutherford ha dicho que le ha costado mucho que entreguen la información. Los atrasos que han existido, cuando la ministra Rutherford me envía la información, yo requiero que se entreguen de inmediato al ejército. Y aquellos que se han producido es porque el sistema contable que tenía el ejército es absolutamente anacrónico. Pero al día de hoy, lo consulté, está toda la información entregada. Por supuesto que con un sistema moderno se puede entregar antes, pero quiero decirle que el auto de procesamiento del general Oviedo se funda en documentos entregados por el ejército, entre otros, porque hay declaraciones que le hacen imputaciones de ex colaboradores de él de mal uso o de un destino ilegal, en mi opinión, a los recursos. Es decir, usted dice, ministro, que el ejército ha colaborado en todo lo que se le ha solicitado en esta investigación. Todo, desde que yo soy ministro de Defensa, la decisión clara, categórica y definitiva es colaborar en todo. Y cuando a mí se me ha dicho que no ha sido así, he requerido la información, se me han dado la explicación y se ha entregado toda. Pero, ¿sabe lo que ocurre? A mí me parece increíble que no se dé un minuto a las soluciones, porque a nosotros nos piden liderar los cambios de esto. Y resulta que pasaron años y a nadie se le ocurrió cambiar la ley de gastos reservados. Bueno, nosotros lo hicimos. Pasaron años y nadie sacó adelante la ley que termina con la ley del cobre. Nosotros estamos al borde de terminar, nobleza obliga, con el apoyo transversal de todos los sectores políticos. A nadie se dijo que había que terminar y cambiar la ley de inteligencia, que tiene vacíos enormes y se desaprovecha una cantidad de información enorme para la soberanía y para enfrentar crímenes que se producen en la frontera. Nosotros lo hicimos. ¿Pero fue porque a nadie se le ocurrió o fue porque no había voluntad política para hacer eso? Yo no juzgo lo que ocurrió antes. Solo digo que nosotros estamos liderando cambios profundos para tener los más altos niveles de honestidad y austeridad en el ejército. Que entre paréntesis, quiero señalarles que son 44.000 hombres y mujeres. Y este es un grupo de personas que cometieron actos irregulares y que deben ser investigados, debido proceso, tener derecho a defensa, pero si son culpables, duramente castigados. Pero la inmensa mayoría de los funcionarios del ejército, hombres y mujeres que cuidan nuestra frontera, son honestos, honrados, trabajan, se esfuerzan
Y no están en los cuarteles como la gente cree, sino que a esta hora probablemente están en Cariquima, a 3.500 metros de altura, vigilando la frontera chilena. Sí, uno tiene que tener consideración de que esto se trata de una cúpula, pero dentro de esa cúpula podría haber funcionarios en ejercicio. ¿Usted ha consultado, tiene antecedentes de que estas acusaciones podrían eventualmente alcanzar al general Martínez o no? Toda la información que yo le he requerido al Ejército y al general Martínez, no existen antecedentes que él haya hecho ningún acto ilícito. Y en segundo lugar, hemos tenido siempre la colaboración no solo de él, sino que de todos los comandantes en jefes. Miren, el Ejército ha sido dañado en su credibilidad y confianza ante la opinión pública. No lo digo yo, lo dice el propio comandante en jefe. Se ha dañado la imagen institucional. Él mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es mi trabajo? Recuperarla, porque es demasiado importante el Ejército. ¿Cómo se recupera? No diagnosticando exclusivamente, sino que tomando el toro por las astas y medidas concretas. Ministro, perdón, y las hemos tomado. Para aclarar si el punto que le preguntaba José Antonio, ¿no? En la investigación sí hay quienes han mencionado al general Ricardo Martínez dentro de quienes han recibido fondos de gastos reservados o pasajes que no corresponden, han sido citados en parte de la investigación y quería saber si usted, de qué manera el Ministerio de Defensa se hace cargo también de lo que podría ser, ¿no? Que eventualmente el general Martínez se vea involucrado en este caso. Todos los antecedentes que nosotros hemos requerido al Ejército y al general Martínez demuestran, los que nosotros hemos recibido, que su conducta es regular. Al general Martínez lo vienen investigando hace 2 años, quizás porque no obedece a la tradición histórica, política del Ejército. El general Martínez es una persona que está cumpliendo su trabajo y que cuenta con la confianza del gobierno. Y como todo funcionario, cuenta con la confianza del gobierno mientras su actuación sea dentro del marco de la ley. Eso me ocurre a mí, le ocurre a todos los que estamos en la ley. Por supuesto, pero usted pone las manos al fuego por el general Martínez. No, yo no pongo las manos al fuego, usted sabe, no me pida eso. Por eso se lo pregunto. Por él mismo no pongo las manos al fuego por nadie. Lo que le estoy diciendo, tercera vez, y lo hago con afecto, que toda la información que nosotros tenemos hasta ahora nos señala claramente que ha actuado dentro de la ley y cuenta con la confianza del presidente de la República. Segundo, quiero ser claro que el ministro de Defensa no puede quedarse en un diagnosticador. Mi trabajo es liderar los cambios que el Ejército necesita para que no vuelva a verse afectado por este tipo de hechos. En ese sentido, el Ejecutivo y eso respalda, estamos haciendo y impulsando, ministro, en todos los frentes. Y estamos a punto, y ya tenemos medidas. Por ejemplo, les voy a decir una cosa. Pero, ministro, es que... El único ministerio que tiene un banner, pero por favor, el único ministerio que tiene un banner ayer, donde transparencia, donde todas las instituciones que trabajan los temas de probidad lo aplauden, porque usted se mete al banner a través del Ministerio de Defensa y va a saber exactamente lo que está ocurriendo en defensa en todos los ámbitos. Eso no se había hecho nunca. Yo no quiero decir que los ministros anteriores no hicieron cosas, eso sería soberbia, pero quiero decirle que contra viento y marea, con la colaboración de los comandantes y jefes, hemos apoyado cambios de culturas que venían de mucho tiempo. En la contingencia actual, porque uno entiende que todos esos esfuerzos se han hecho, lo conversamos en una larga entrevista en el edificio de Defensa hace algunos meses atrás y está muy bien, digamos, y uno espera que haya resultados en el mediano y largo plazo. Pero la contingencia actual, para que la gente lo entienda en su casa, es una ministra que intenta probar que hubo malversación de fondos públicos por una suma millonaria, y la ministra avanza la investigación, logra llegar a los presuntos responsables y otro organismo de la República, como es el Tribunal Constitucional, detiene por alguna razón, por alguna interpretación constitucional, evita que la ministra siga haciendo su trabajo. Entonces, desde esa perspectiva, la opinión pública evidentemente tiene una visión. Me gustaría conocer cuál es la posición del Ejecutivo. Yo entiendo que usted me va a decir, el Tribunal Constitucional es un organismo de Estado y tiene las competencias donde las partes pueden acudir. Pero desde el ciudadano común y corriente que nos está viendo a esta hora en su casa, el movimiento del Tribunal Constitucional es, por decirlo menos, inquietante. Se lo contesto derechamente. Y partí diciéndole eso. Nosotros somos partidarios que estos procesos se investiguen a la brevedad. Porque no es sano, ni para la democracia, ni para el Ejército de Chile, que una investigación dure 5 años. Eso está claro. Nosotros queremos que estas investigaciones se aceleren. Lo primero que hice, escúcheme, José Antonio, cuando llegué fue pedirle una audiencia a la ministra. La fui a ver. Y le dije, mire, ministra, toda la colaboración, porque lo que yo tengo como misión por el presidente de la República es un ejército, no solo que cumpla con la ley, porque la ley tiene resquicio, que tenga actos de mayor probidad. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen el monopolio de la fuerza.
son los que nos dan independencia política, cuidando nuestra soberanía y nuestras fronteras. Si no, nosotros estaríamos dependientes de otros países. Tienen una función muy noble, pero requieren tres cosas. En primer lugar, alto profesionalismo, que lo tienen. En segundo lugar, respeto irrestricto a los derechos humanos, que lo cumplen hoy. Y en tercer lugar, altos estándares de probidad, donde han habido vacíos indiscutibles que nosotros hemos resuelto definitivamente abordarlos y cambiarlos. Y lo estamos haciendo con el apoyo transversal, que es lo más importante en un parlamento ese. Con tanto conflicto, yo debo decir que hemos recibido el apoyo de todos los sectores políticos. Y con esas modificaciones que usted menciona como parte de las soluciones, ¿se dan garantías de que situaciones como las que se vivieron al interior del ejército no se van a volver a repetir? Sería muy, muy difícil, porque los niveles de control que hemos establecido... Mire, los gastos reservados, hay un control estricto. Control político del ministro. A mí me tocó ser el primer ministro que dije que me rindieran los gastos reservados. No se rendían antes. El primero. Segundo lugar... Perdón, pero eso significa que ustedes saben que se han gastado. Por supuesto, los del ejército. O sea, usted los ha auditado de alguna forma. Sí, ahora, es imposible saber todas las operaciones de inteligencia, el detalle, el servicio secreto, pero he hecho un trabajo que decir en qué se invierte, cuáles son los objetivos, cuál es el producto que se obtiene y cuántos recursos disponemos para eso. Pero usted le saltaría, por ejemplo, que un monto importante fuera destinado a chocolates, como en el caso del señor Oviedo, que compraba chocolates para llenar un mueble en su casa. Por supuesto. Eso está dentro del cuaderno de la ministra Rutherford. Bueno, pero por supuesto que me saltaría datos de esa naturaleza. Pero sigamos, no solo ahí, porque la ciudadanía dice, ¿por qué se necesitan gastos reservados? Por una razón muy simple, porque la seguridad externa requiere recursos para, por ejemplo, protegernos de los ciberataques. Y vamos a entregar nosotros lo que compramos, el equipo electrónico, que adquirimos para bloquear los ataques que podemos recibir de cualquier parte del mundo, lo vamos a publicar para que quienes nos hackean sepan cómo a su vez bloquear nuestro propio equipo. Esa es la principal amenaza del mundo hoy día. Todo eso hoy día va a ser absolutamente regulado y controlado. Primero por el ministro, después por las instrucciones del presidente de la República y además por el Congreso. El Congreso va a saber las orientaciones de los gastos reservados, por la Contraloría. Todo el que tenga gastos reservados va a tener que hacer una declaración de patrimonio de intereses que se va a hacer seguimiento de ella. Estos son cambios muy potentes y esa ley fue aprobada unánimemente en la Cámara de Diputados, 133 votos a 0, desde el Partido Comunista hasta la UDI, todos y en un gran acuerdo. Lo que tanto ustedes han dicho, financiamiento de las capacidades estratégicas, ley del cobre, se vota el próximo miércoles, unánimemente aprobado en el Senado y en la Cámara había sido aprobado antes, para terminar con un financiamiento que no es el correcto y tener estabilidad en el financiamiento de las Fuerzas Armadas. Todos estos avances, tener a la Contraloría, por favor, ¿sabe por qué lo digo yo? Porque está bien. Nosotros hemos sido muy duros con las irregularidades del ejército que se hayan cometido por algunos miembros del ejército, porque el ejército es una institución muy superior a ellos. Pero mi deber es no quedarme en el diagnóstico, en lo que ocurrió. Mi deber es que cuando concluya este periodo, poder decir, miren lo que había, miren lo que hay. Hoy día hay controles civiles, rigurosos, claros, y quiero decirlo, nobleza obliga, con la absoluta colaboración del comandante jefe del ejército, ¿Ministro? porque él podría no haber colaborado y habría sido un conflicto que probablemente se habría resuelto no a favor de él. Pero quiero decirle que hemos tenido siempre la colaboración de los tres comandantes en jefe. Ministro, para ir terminando ya, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarle, porque usted mencionaba que se ha colaborado permanentemente con la investigación que está realizando la ministra Rutherford y que usted mismo se ha reunido con ella. ¿Cuál es la evaluación que hace de su trabajo y si considera que en algún punto ya se ha excedido en relación a esta investigación? Como señalan algunos sectores. Yo creo que lo ha hecho muy bien. Creo que lleva una investigación como corresponde, acuciosa. Yo no conozco los detalles, pero puedo decirle que ella ha ido encontrando antecedentes que permiten realmente descubrir hechos que son irregulares y creo que al final, ¿sabe lo que hay que hacer al final de esto? Una cuestión que para nosotros es clave por instrucciones del presidente Piñera, que es la confianza en el ejército. Es demasiado importante el ejército y es muy injusto con la gran mayoría de sus integrantes. Yo recorro todo el país. ¿Qué cree usted que siente un cabo, un capitán, un teniente cuando ve que ocurre esta ahí toca un punto clave. Discúlpeme, yo sé que estamos cerrando una entrevista, pero es que el Tribunal Constitucional, con lo que acaba de hacer el día de ayer, evidentemente le hace un flaco favor a ese objetivo. Porque la gente no lee inconstitucional. ¿Sabe lo que lee? Impunidad. Sí, pero mire, el Tribunal Constitucional,
cuando una persona recurre ante él, y en este caso así se ha hecho, alegando que se violan sus derechos constitucionales, sus garantías, sus derechos, sus garantías constitucionales, los derechos que la consagra la Constitución política, el Tribunal Constitucional tiene que estudiar eso y recogerlo para cualquier chileno. Segundo, usted me pregunta, ¿nos gusta que se demoren las causas? Por supuesto que no. ¿Cómo va a haber un ministro de Defensa que quiere que su institución, en vez de estar nosotros preocupados, que lo estamos haciendo igualmente, pero podríamos concentrarnos más en potenciar la capacidad del ejército en lo que es el resguardo de la soberanía, en las emergencias y catástrofes, que todo esto lo sigue haciendo permanentemente el ejército? Entonces, yo les pido a usted, no confundan al ejército de Chile, institución noble que actúa correctamente, con un grupo de integrantes del ejército, algunos de los cuales tuvieron cargos muy relevantes, que habrían incurrido, según hasta ahora lo dice la ministra Rutherford, en conductas que son constitutivos del delito de malversación de caudal son quienes público. finalmente son los responsables de que la esa diferencia hay que hacerlo. Ministro. Esa diferencia Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días.